El proyecto se llama Propulsión por electrospray. El electrospray es un fenómeno físico mediante el cual un líquido conductor es atraído por un campo eléctrico. Según la ley de Coulomb, cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Este fenómeno es aplicado al propulsor. Lo que se hace es que se llena un tubo capilar de un líquido conductor y se crea un electroextractor. Al aplicar una diferencia de voltaje, el líquido es atraído hacia el electroextractor. Y se puede aplicar a propulsión debido a que al ser expulsado a una gran velocidad depende principalmente del voltaje de los dos electrodos más que de cualquier otra cosa. El propelente o el líquido que se empleó fue una solución de glicerol con una concentración de 3 gramos de yoduro de sodio por cada 100 mililitros de glicerol. El yoduro de sodio se empleó porque es un compuesto iónico que presenta cierta afinidad con el solvente, que es glicerol. La resistencia eléctrica, que es el análogo a la conductividad, se da alrededor de 300 kiloohms a 40 grados y 800 kiloohms a 25 grados, que era aproximadamente la temperatura ambiente cuando se hicieron las mediciones. La conductividad o su análogo, la resistencia eléctrica de este propelente, está dentro de lo que marca la bibliografía. El prototipo fue principalmente una jeringa de insulina, ya que el tubo capilar era de un diámetro similar al que se encuentra en una jeringa de insulina. Se tuvo que modificar, se tuvo que cortar el bisel, que es la parte aguda de la aguja, para que su geometría fuera constante y no hubiera una descarga por la acumulación de la carga en una pequeña cantidad de volumen. Lo que se logró fue que al aplicar un vacío parcial al prototipo, el líquido empezó a avanzar debido a la presión atmosférica, y al aplicar la diferencia de potencial, las gotas emitidas empezaron a ir hacia el extractor. Cuando el voltaje alcanzó más de 3000 voltios, se creó un efecto electrospray, mediante el cual una gota en la punta del extractor forma una geometría llamada cono de Taylor, del cual emanan las partículas del electrospray. Una de las conclusiones más importantes a la que se llegó fue que al cambiar o modificar la dirección o la posición del electroextractor respecto al electrodo emisor, lo que sucede es que la geometría del cono de Taylor no varía, lo que varía es la dirección de emisión del electrospray. Así, por ejemplo, si se tiene a 45 grados del electrodo emisor, el cono de Taylor va a seguir ahí, nada más que el chorro de partículas se va a dirigir hacia el electrodo extractor. Esto genera muchas ventajas, ya que actualmente un propulsor de un satélite se tiene que mover para tener un empuje vectorial. Con este sistema esto ya no sería necesario, simplemente se tendría que electrificar el electrodo adecuado dependiendo de la posición o del empuje que se requiera en tal dirección. Si se aplica este sistema a pequeñas plataformas satelitales, lo que sucede es que se alarga su vida útil, se hacen más fiables y se abaratarían los costos, debido a que un satélite de pequeña masa es más accesible de lanzar económicamente que uno de mayor masa. Aparte, una característica de esto es que al disminuir las dimensiones de una plataforma satelital, la basura espacial en órbita disminuye, porque son dos cosas. Primero que nada, se disminuye la masa de los objetos y se aumenta su vida útil, por lo tanto menos objetos en órbita con mayor duración. Ese sería tu aporte. Gracias.